Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte en Culiacán. Reserva al 6671-466622. Estamos de regreso, estamos ya en la mesa de análisis de Línea Directa. De antemano, muchísimas gracias por continuar con nosotros en este jueves 16 de enero de 2025. Saludando a nuestros compañeros esta mañana. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para la compañera, buenos días para los compañeros y por supuesto buenos días para todo el auditorio que nos escucha, principalmente en Baila, Víctor. Hoy voy a mandar saludos a Baila, municipio de Culiacán, Sinaloa, a la familia Landeros. Saludos, Baila, con mucho gusto. Aquí está con nosotros también Araceli Tirado. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Víctor. Buenos días a los compañeros de la mesa, al auditorio de Línea Directa y por supuesto al equipo. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Víctor, la mesa, producción. Y hoy hello, estimada audiencia, pero hoy quiero mandar felicitaciones a Carlos Delgado, que cumple 20 años en el servicio público. Así que hoy cumple 20 años como empleado del ayuntamiento, entonces ahí le mandamos un abrazo, porque 20 años ahí trabajando para darle una mejor vida a los culiacanenses, pues ahí le mandamos un saludos abrazo. A Carlos Delgado. Que nos escucha todos los días, por eso le mando felicidades ahí. Por tu cumpleaños. No es su cumpleaños, cumple 20 años trabajando para el ayuntamiento. Bueno, aclarando entonces. Sí. 20 años en servicio público. Así es. Bien, felicidades. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Víctor, buenos días, compañeros aquí de la mesa, chicos de la producción. Me gusta saludarlos siempre porque son muy activos y muy efectivos en la chamba, Víctor. Hay que aumentarles el sueldo a tus muchachos. Sí. Por favor. Ya los aumentamos. Ya, excelente, qué buena noticia. Gracias. Y saludo, bien, por supuesto, a toda la gente que nos escucha amablemente, Víctor, aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa. Y más allácito de nuestras fronteras, compañero amigo. Bien, pues entramos en el tema. La asistencia escolar esta semana llegó al 80% en escuelas de nivel básico en Culiacán, sorprendentemente, y lo digo usted lo sabe, el entorno de inseguridad que hemos vivido, realmente pues es difícil creer, pues sí, confirmado incluso con directores de algunas escuelas que nos dijeron, no, pues aquí estamos al 90%, muy contentos de que estén de regreso los alumnos, los maestros han estado, muchas veces se quedan esperando a los alumnos, pero pues afortunadamente es aquí donde se ha estado reflejando más la inasistencia escolar en el nivel de primaria y secundaria, al 80%. ¿Qué factores han permitido que se dé el regreso en esta zona afectada por la violencia, el regreso a clases presenciales? Vamos abriendo la mesa, Jesús. Yo creo que en principio, y creo que es el punto número uno, es la necesidad de los padres de familia por llevar a sus hijos a la escuela y imperiosamente la necesidad de los alumnos por estar en las escuelas, por estar en las aulas. En segundo punto, yo creo que ha quedado claro que las escuelas son lugares seguros, son lugares en donde no se han tenido por fortuna víctimas ni atentados directamente contra las escuelas. Creo que dentro de las aulas los jóvenes, los niños, las niñas están seguros y eso ya los padres de familia lo han podido ver a lo largo de 4 meses que llevan las hostilidades en el estado de Sinaloa, principalmente en la capital, y creo que eso ha llevado a los padres de familia a tomar la buena decisión de llevarlos. El 80% de los alumnos en las aulas me parece positivo. Nos gustaría que fuera el 100%, por supuesto, que se reincorporaran todos los alumnos a sus clases, pero también me pongo a pensar en muchos alumnos que ya no están en el estado de Sinaloa, Víctor, que por alguna cuestión o por otra, no sé cuántos serán, eso sí habría que preguntárselo a la CEPIC, cuáles definitivamente causaron o tuvieron baja definitiva. ¿Cuántos? ¿Cuántos? O sea, se tuvieron que ir porque se fueron sus padres, evidentemente, o porque los padres decidieron que no era un lugar seguro estar en Sinaloa y pues los tuvieron que sacar del estado por cualquier circunstancia, no entraremos en detalles, ¿no? Eso es. Entonces yo creo que esas son las principales causas. Bien, abriendo la mesa, Araceli. Bueno, pues el tema de inseguridad en México, en Sinaloa, en Culiacán, a estos 4 meses de este culiacanazo prolongado donde no se ve una fecha donde vaya a terminar. Tú preguntabas a qué factores se puede deber. Pues puede ser que las familias tienen que continuar con sus vidas, que hay un sector de la población que ya ha normalizado el tema de violencia, el salir con violencia,
también la necesidad, sobre todo al no contar con redes de apoyo de quienes puedan cuidar a sus hijas y a sus hijos. En otro sentido, también es que continúen con las labores educativas, y hay casos también que se están presentando de familias con evasión, con un bloqueo de esta situación, porque el daño psicológico, el daño mental, el estrés postraumático, pues también causa este tipo de situaciones. Hay grupos de familias también que los papás trabajan y que también han tenido que emigrar fuera del país, fuera del estado, y que incluso, ¿no? La diferencia siempre entre la escuela pública y la escuela privada, las colegiaturas no se detienen y siguen cobrando. Y se cobran las vacaciones, y sabemos que ante esta difícil situación económica, bueno, pues la educación es un derecho humano, lo establece la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 26 y el artículo 3 de nuestra Carta Magna. El tema de inseguridad es importante que se siga trabajando, que el Estado mexicano, en coordinación con los 3 niveles, pueda fortalecer, porque lo más delicado de esto es el trayecto. Entonces, sí enfocar mucho, y lo decía en anteriores mesas, que el problema de fondo es el tema educativo que estamos viviendo, porque hay municipios donde no se han restablecido las clases, donde se va a presentar un rezago educativo, y hacia ahí debiera de estar orientados los esfuerzos. No vamos a tener la prueba PISA ni otro tipo de evaluaciones. Eso es realmente preocupante, porque ¿quién nos va a decir el nivel, sobre todo en matemáticas, en comprensión lectora, donde pues hay grandes deficiencias, hay grandes debilidades, y aquí que a pesar del aumento en asistencia escolar, aún existen sobre todo planteles con grandes rezagos educativos en infraestructura también, y sectores donde la violencia no ha permitido esta reincorporación. Por eso la necesidad de reforzar y de fortalecer. Urgente también implementar los programas de apoyo psicológico que puedan atender a niñas, niños y adolescentes, porque también hay que recordar, Víctor y compañeros de la mesa, que muchos hogares sufren violencia y la escuela se convierte en un lugar seguro para poder formar y educar a niñas y niños. Muy bien. Juan, vamos contigo. Bueno, para poder comparar si estamos bien o está mal, me puse la tarea de investigar las ciudades más violentas del mundo, cómo están en su asistencia a la escuela. Obviamente de las 12 ciudades más violentas del mundo, 8 o 9 están en México, y casi todas de ellas tienen la asistencia arriba del 90%. O sea, no es ningún logro que una ciudad con violencia esté llevando a los niños a la escuela. Es algo que lo estamos viendo al menos en México. Ahorita voy a hablar a nivel internacional, pero en México las ciudades más violentas están en México. 8 o 9 de las 12 están en México. Y esas 8 o 9 andan en el 90%. Colima es la número 1, anda en el 91%. Ciudad Juárez anda también pegando en el 92, 93. Tijuana también anda ahí en los 90. Vamos, en México que algo nos suceda como el tema de la violencia implica que aprendes a vivir con ellos. No es normal, lo voy a repetir hasta el cansancio, que le hace que se enojen muchos. No es normal vivir con violencia, aunque nosotros busquemos llevar una vida normal. Es anormal por donde se vea. Lo que estamos haciendo es adaptarnos, y evidentemente los niños están aprendiendo a ir a la escuela en estas condiciones. A ver, yo no creo que sea normal que en una escuela tengas protocolos para saberte esconder de los balazos. Eso no es normal. Lo estamos aprendiendo y lo estamos haciendo como sociedad, pero eso no es normal, no está bien y no es bueno. Número 2, nuestros hijos ya los mandamos de una manera distinta. Antes los dejábamos a lo mejor 10 cuadras antes y camínenle. Ahora no, ahora vamos por ellos, nos acercamos más. Antes iban solos, ahora queremos que vayan acompañados. Cambiaron las formas de ir a la escuela, están volviendo a la escuela, pero eso no es indicativo que las cosas estén mejor, no es indicativo que vayamos teniendo decrecimientos de violencia, porque dicen, es que han bajado los homicidios, vean cómo están las desapariciones, no han bajado un ápice esas. Entonces no porque no aparezcan muertos no significa que no tengamos violencia, nada más están mutando los criminales la manera de operar. Estamos regresando a las aulas porque la vida continúa, pero tenemos que vivir de una manera anormal, de una manera diferente y de una manera que nos hace tener vidas pues más, pues ¿cómo podemos decirle? Paranoicas. Bien. Porque en una sociedad normal, así ir a la escuela como estamos yendo, no está bien. Y repito, hablaré de temas internacionales para que vean que andan igual, ¿no? Armando. Bueno, yo me abocaría a mi estado, a mi ciudad. Y porque aquí es la preocupación que estamos viviendo en estos momentos, esta crisis de inseguridad. Pero ¿qué ahuyenta a los alumnos
en las escuelas en materia de violencia. ¿Qué es lo que les ahuyenta? Los ahuyenta la posible o las balaceras que se generen en el entorno cercano. Balaceras, enfrentamientos. Una cosa es una balacera que alguien dispare al aire, y otra cosa muy distinta es que haya un enfrentamiento a balazos, donde se pone por supuesto en riesgo la seguridad de la ciudadanía y por supuesto de los niños en tránsito a su escuela junto con sus padres o quien los lleve. Ese es el problema, enfrentamientos, balaceras en las calles. Por fortuna no se han generado grandes enfrentamientos, o por lo menos yo no estoy enterado que se hayan generado enfrentamientos en la ciudad de Culiacán. Agarres fuertes de balazos entre grupos. Ha habido robos de vehículos, despojos de vehículos, ha habido asesinatos, incendios de casas que generan la percepción de una alta inseguridad y miedo, temor, zozobra entre la gente. Ahorita se habla ya y se aplaude y se siente pues de alguna manera las autoridades contentas, porque las autoridades educativas aseguran, me refiero contentas a las autoridades estatales, las autoridades de educación aseguran que ya las escuelas registran un 80% de la población estudiantil en los salones, en las aulas escolares. 80%, se oye muy bonito, qué bien. Estamos de alguna manera regresando a la normalidad, pero yo preguntaría, a ver, ¿ese 80% se refiere a la ciudad de Culiacán o a todo el estado? Porque en todo el estado no se está generando esa violencia. El problema de ausencia escolar ha sido en Culiacán principalmente y en algunas sindicaturas alrededor como Costa Rica, en donde se ha polarizado la violencia. Pero ese 80% está regresando, ok, pero es en Culiacán. Y el otro 40%, ¿por qué razón no asiste? Hay un 40% No, 20. Perdón, sí, tienes mucha razón. El otro 20%, saqué mal las cuentas. El otro 20%, ¿por qué no asiste? ¿Dónde está? ¿Le están dando clases virtuales? Sí. ¿Y quién les da las clases virtuales? Cuando el maestro está ocupado en atender a los niños presenciales. Entonces, esa pregunta yo sí me la estoy haciendo en ese sentido, ¿no? Bien, a ver, antes de la pausa, vamos contigo, Jesús. Si tienes un problema donde te saca de las aulas al 60% de los estudiantes y luego regresa el 80%, creo que por ahí pues algo bueno está pasando. Si no le quieres dar el crédito a la autoridad, dáselo a los padres de familia o a quien tú quieras, pero evidentemente que los alumnos estén regresando a las clases es algo positivo. No pueden estar en sus hogares. Es verdaderamente lamentable tenerlos en los hogares porque no se aprende igual. Ya lo vivimos en la pandemia, eso por un lado. Y por el otro, creo que a mí me preocupa mucho lo que la propia autoridad educativa asumió y dijo en una entrevista, o dijo por ahí, escuché en una de las entrevistas a la Secretaría de Educación, ha habido comunidades que tuvieron que cerrar las escuelas por el tema de la violencia. Y se refirió en particular a Las Arenitas y a Tepuche. Quiero saber, o me gustaría saber, que en esas comunidades lo primero que se retome es la apertura de las escuelas para que se regrese poco a poco a la normalidad. Es decir, y eso tendría que estarnos dando la Secretaría de Educación Pública, en donde hubo desplazamiento por violencia, porque también la hubo, en donde hubo cierre de escuelas por desplazamiento de violencia, porque también las hubo, en qué condiciones está en ese momento. Y en un tercer punto, quisiera decir que me faltó en el otro bloque. No creo que debamos de quitarle mérito a la presencia policíaca que ha tenido la Guardia Nacional afuera de las escuelas y los patrullajes que están haciendo. A mí por esta situación me ha tocado estar llevando a mis muchachos a la escuela y vuelvo a ver presencia de elementos policíacos, a veces Policía Estatal, a veces Guardia Nacional, alrededor de una zona donde hay muchas escuelas. Es cierto, no hay una patrulla para cada escuela, eso estoy... El operativo es zona escolar. Así es, sí. Pero en esa zona donde hay muchas escuelas, está rondines de la patrulla y por lo que comentan, no se quedan solamente en la mañana, están en la mañana, en el transcurso del día y a la hora de la salida de los muchachos, lo cual creo que es positivo y eso es de alguna manera darle tranquilidad a mí como padre de familia. El hecho de que haya presencia de corporación ahí alrededor, pues me da la tranquilidad de que al menos puedo dejarlos y ya saber que en la escuela pues van a estar bien y atendidos, ¿no? Sí, bueno, nada más para responder lo que comentaba Armando, porque es una pregunta que se ha hecho en estas últimas horas. La asistencia del 80% en las aulas se trata de las escuelas de Culiacán.
no es el dato estatal, porque bien lo decías, Armando, es otra cosa. Fuera de Culiacán, y bueno, Mazatlán un poco también, en ocasiones mucho más, ha habido días muy complicados en Mazatlán. Vemos Culiacán, Mazatlán, centro-sur del estado, pero este dato del 80% de asistencia en las aulas, pues para mí es una buena noticia, ¿sí? Las escuelas que están ahí en la zona de conflicto no están en clases. Sí, o sea, Tepucha, Arenita sigue. No hay condiciones. Mira, por ejemplo, no hay condiciones. Punto, ¿no? Sí, ahí sí realmente lo reconocen autoridades, padres de familia y todo el mundo. Sí, no hay condiciones. Los maestros han estado ahí, tienen un espacio para quedarse porque son maestros de fuera. Están seguros, no han tenido ningún problema, ni en su trayecto, no se sabe, no hay reportes de maestros que hayan sido agredidos por grupos armados, han respetado eso. Una maestra de Guasave que está por ahí en una comunidad de Culiacán, comentaba a través de un familiar que decíamos, maestra, pásele, quédese ahí por favor, porque vamos a tener por ahí un incidente, o hay un problema, quédese en el aula, con 3, 4 alumnos que algunos sí van, pero la gran mayoría pues no puede ir, está dando clases en línea. También respondiendo a la pregunta, yo preguntaba también a CEPIC, ¿cómo atienden a los alumnos en línea, al otro 20%? El mismo maestro tiene la forma de que no se queden tan desfasados, están en las clases presenciales, lo ideal es que vayan, pero si no van, pues ahí les mandan trabajos, ahí están vía WhatsApp, o los que se pueden conectar, pues lo están haciendo, con todas las dificultades, pero pues ahí va, creo yo, va caminando. ¿Qué tanto va a durar esto? Es una pregunta que yo creo que difícilmente se puede responder, pero creo que es una buena noticia en este ambiente de inseguridad que el 80% esté en clases presenciales. Araceli, antes de la pausa. Bueno, es buena noticia, depende del punto de vista desde donde se observe, ¿no? Porque hay muchos factores multifactoriales en este sentido, y el municipio de Lota, por ejemplo, que no ha abierto ninguna escuela, ¿sí? Por el tema de violencia, creo que son datos alarmantes. Pero más allá de todo, lo que se va a presentar es un rezago educativo, ya se está presentando, y una desigualdad también en materia educativa. ¿Por qué? Porque no es la misma la clase presencial a la clase en línea. La verdad es que nuestro sistema educativo no está adecuado para que haya clases en línea. Ahí no percibes las emociones, la atención, sobre todo por esta grave crisis de inseguridad. Y yo encontré el índice global de aprendizaje 2022 de Mexicanos Primero, donde dice, son datos que recogen un poco lo que pasamos en pandemia, que fue la aplicación de Planea en el 2019, donde se reflejan las carencias que tenemos. 43.3% de estudiantes de secundaria tienen resultados insuficientes en matemáticas y el 26.6% lo tienen en lenguaje y comunicación. Fíjense, estamos hablando del 2019. Ahora bien, el Coneval del 2021 también refleja graves desigualdades e inequidades del sistema educativo, sobre todo mexicano. Va a haber una crisis generacional. Esto ya lo hemos observado porque de pronto, al no poder reprobar a nadie, llegan a nivel secundaria, a nivel preparatorio y a nivel universidad con grandes deficiencias, incluso en matemáticas y en nivel de lectura. Esto es lo más grave del sistema. Lo que también me preocupa es que hasta la fecha la CEPIC no ha adecuado los programas educativos para cubrir estas inasistencias. Y aunque hay algunas secundarias que se les ha dicho que no les va a afectar cuando falten por el tema de inseguridad, la realidad es que en las calificaciones se ha visto que sí bajan estas inasistencias. Entonces también aquí esto refleja una gran parte que la responsabilidad y el compromiso de padres y madres de familia, porque sus hijas y sus hijos, además del tema de salud mental y otras familias que están viviendo la crisis económica, no se vean afectados en la crisis educativa. Mi reconocimiento, la verdad, a maestras, a maestros que están en las aulas, que tienen que hacerlo, de psicólogas, de psicólogos, que tienen que hacerlo incluso también de mamás, de brindarles esa tranquilidad, esa paz en cuestiones de tensiones, porque, bien lo decía mi compañero Juan, no es normal, nos hemos ido adaptando, así como nos metemos a las 5:30 de la tarde, también nos estamos adaptando, así como en pandemia, que con el cubrebocas salíamos, ahorita lo que dicen, vamos por la necesidad. ¿Cuál es la necesidad? La educación y la parte económica. Bien, vamos a ir a una pausa en radio, de aquí hay algunos comentarios y preguntas también. El tema es precisamente, ¿qué factores propiciaron el regreso a clases de manera sorprendente de un 20-30% al 80% en las escuelas de Culiacán? Porque es una realidad, ahí está. Y lo confirmamos, hicimos un recorrido, porque no es que no le crea a la autoridad, pero nuestra compañera Carola Rojo, que ha estado recorriendo escuelas, habló con algunos directores y en algunos casos hasta el 90%, ¿sí?
¿Qué está pasando? ¿Nos estamos, digamos, adaptando a este entorno de inseguridad? Ociem Leal me decía a la salida de la sección de espectáculos, creo que ya nos estamos adaptando como sociedad. La resiliencia, pues ahí está. No, ya un sector de la sociedad también se manifiesta, pues ya estamos cansados de estar encerrados. Por otro lado, me decía ayer un maestro, es que la educación te da certidumbre en tiempos de inseguridad. El asunto es que den garantías las autoridades para que los alumnos regresen a clases. Bueno, vamos a regresar con el tema. Nos quedamos en redes sin comerciales. Vamos a la pausa en radio. Es la mesa de Línea Directa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Línea Directa. Bueno, aquí seguimos, Juan. Vamos contigo. Condiciones de seguridad no hay. Lo que hay es esperanza, es un ojalá que no pase nada, pero condiciones de seguridad hay, por ejemplo, en Querétaro, en Mérida, ahí hay condiciones de seguridad, ahí sí hay, ¿no? Aquí no hay condiciones de seguridad, lo que hay es eso, una adaptación al entorno, como cualquier grupo social en la historia se adapta a sus condiciones, por eso sí que son del aire hacer las comparaciones a nivel internacional, ahora que dijeron que Arabia y allá en donde tiran bombas, también voy a decir cómo están las escuelas allá. No hay condiciones, eso sí es bien claro decirlo. Que le reconocemos a la autoridad que está mandando soldados, sí, y policías, sí, pero eso no tiene una condición de seguridad, por eso hay que diferenciar. Condiciones de seguridad, adaptación. Condiciones, Mérida, Querétaro, otras ciudades del país. En Culiacán, condiciones de seguridad para ir a la escuela, no las hay. Hay una adaptación, y eso es lo que estamos viendo, que nos estamos adaptando a este tipo de cuestiones. Incluso en Sinaloa, ¿no? Los mochis, sí, en los mochis, ahí hay condición. Aquí no. El fuerte, entonces sí. Aquí no, porque aquí hay una guerra, o sea, hay que decirlo claro, hay una pugna entre dos grupos del crimen, no, pues lo hemos dicho muchas veces. En Ucrania hay una guerra y los niños van a la escuela, hay que decirlo claro, o sea, no puede haber condiciones de seguridad mientras no termine esta guerra interna en el cártel de Sinaloa. Han bajado los homicidios, efectivamente, pero han aumentado los desaparecidos, efectivamente, en los últimos días. Eso lo estamos revisando también. Armando, vamos contigo. A ver, la pregunta es, los desaparecidos, los robos de vehículos, los incendios de una vivienda, como ha ocurrido, o de un negocio establecido aquí en la zona urbana, ¿es motivo de ausentismo escolar? ¿O es percepción que genera en la sociedad en general un clima de violencia? Porque los desaparecidos, pues es lamentable, ¿no? Por supuesto que todos estamos en contra y desearíamos que jamás se dieran esos casos, que ponen en el dolor, en el alma de las familias de los desaparecidos, por supuesto. Pero esa es la percepción, ese es el juego mediático que se genera cuando nos enteramos a través de las redes, porque más que de las redes nos enteramos que por las vocerías, porque son las redes las que están al instante dando la información. Entonces, esa es la percepción que existe de esa inseguridad, porque los levantones, pues no son un motivo para decir, está viendo levantones, levantaron a fulano en tal colonia, y ya pues no van a ir los niños a la escuela. Ese es el problema. Estamos viendo que en realidad la gente lo que quiere es ver la normalidad total, de día y de noche. Aquí la vida nocturna, decimos, está paralizada, pero pues bueno, ya ni tanto, ahí te va, allá voy. Pero hoy estamos viendo la liga, las finales en la de béisbol. Por tiempo, para darle vuelta a la mesa, Jesús. Sí, de verdad que es satisfactorio ver que en estas condiciones, así como estamos viendo esta cruda violencia por esta pugna interna entre el grupo del crimen organizado, tenemos la fortuna de no tener ningún profesor que haya fallecido en el intercambio de balas, no ningún alumno tampoco. Eso creo que es muy positivo. Y recuerdo en 2017 cuando 3 profesores fueron asesinados en la Sierra de Concordia, sí. Prometieron dar justicia, no hubo justicia para ellos. Son 3 profesores que iban a eso, Víctor, a hacer su chamba, a darle clases a los alumnos de la Sierra Alta de Concordia, en particular en La Petaca, y un grupo armado los acribilló. Dijeron que por confusión, dijeron por lo que haya sido, es momento que estos profesores no tienen. Por supuesto que imagínate, si en esas condiciones de seguridad del 2017, que no fue hace, o sea,
te pones a lo bueno, ¿no? Lo que quiero destacar en este momento es que no hemos tenido, por fortuna, ninguna maestra, ningún maestro que en el ejercicio de su función, de su noble función, haya perdido la vida, y eso creo que es muy positivo. Estamos de regreso, bueno, estamos analizando el fenómeno del regreso a clases en Culiacán, al 80% de las escuelas. No sabemos cuánto tiempo más va a durar la guerra interna en el cártel de Sinaloa, nadie lo sabe, pero sí sentimos, por lo menos hay una percepción en los comentarios que llegan, que la sociedad se está adaptando y está priorizando la educación por encima de la inseguridad. Hay un sector muy amplio de la sociedad, 80% de asistencia a clases lo dice. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Pues depende de cómo se vaya recuperando la seguridad. Avanzamos en la mesa, Juan. Sí, comentaba en el corte que condiciones de seguridad no hay porque vivimos en una guerra. No hay condiciones, lo que hay es una adaptación a eso. Por ejemplo, en lo personal, compré GPS a mi hijo ya trae GPS. Entonces eso no, en una ciudad normal no lo haces, aquí sí, entonces me adapté al tema. No es porque, yo confío mucho en las autoridades, más bien, yo mejor le compré un GPS a mi hijo y tengo ciertos protocolos con él. Y así cada familia hizo algo distinto. Eso no habla de un proceso normal. Todos los grupos sociales se van a adaptar a su entorno, todos. Me puse a investigar, ahora que repito. ¿Cuánto te costó el GPS? Me costó 300 pesos y pago como 200 pesos al mes. O sea, el aparatito 300 y pago 200 pesos al mes porque es una mensualidad, ¿no? Entonces, ahí lo pongo con GPS, entonces ya ahí... ¿Y lo trae en su mochila o su Depende, bolsa? no, tampoco no voy a decir dónde lo trae porque pues no voy a decir dónde lo trae, no voy a decir dónde lo trae. Hay algunos que incluso lo puedes insertar, ¿no? Pero tiene GPS. Ahora, me puse a investigar esta parte de los grupos sociales. A ver, en Ucrania andan en el 72% de asistencia a clases, ¿no? País bombardeado en guerra. En Gaza no, porque no tienen escuelas, ahí sí, pero no, porque los niños creo que están tomando clases en otro lado, pero quieren ir. En el tema de Arabia Saudita, que también por ahí salió, andan como en el 80%. En Irak casi llegaron al 90% el año pasado. Todas las sociedades se terminan adaptando a ese entorno. Eso no significa que haya condiciones, es adaptación al entorno. Muy bien. Armando, vamos contigo. Sí, yo ahorita decía en el corte que pues poco a poco nos vamos adaptando o acostumbrando a esta modalidad de convivir con hechos de violencia. Y preguntaba si hacía la pregunta, dejaba la pregunta en el aire, si los levantones, por ejemplo, que generan percepción de violencia, un incendio de una casa, habitación, etcétera, una casa balaceada, ya con esa razón estamos frenando o evitando que el arribo de los niños a las escuelas, a sus salones, para recibir la necesaria clase presencial, que son las que dan mayor resultado desde mi punto de vista personal. Entonces, estamos viendo qué es lo que se está generando, más que enfrentamientos en las calles. No hemos visto, la verdad, enfrentamientos, agarres a balazos en las calles que podrían poner en riesgo a la sociedad en general. Y, sin embargo, pues el ausentismo se generó en los últimos 3-4 meses. Pero lo curioso del caso es que cómo vence la gente esa percepción del miedo con un evento como el de los juegos de béisbol. Los estadios los vemos llenos en la noche, tarde-noche. ¿A qué horas terminan un juego? 10, 11 de la noche. La gente se adapta. La gente se está adaptando, sí. Pero ¿dónde está el miedo? Entonces, ¿por qué de día no van a las escuelas los niños por el miedo a la violencia y de noche? Pues sí están, incluso van niños con padres a los estadios a disfrutar del espectáculo. Sí. Qué bueno, ¿no? Pero hay que ver esa armonización. Sí. Día y noche, que vuelva a la normalidad, pero completa, ¿no? Pues sí, se va a pedir. Pero a ver, esa reflexión que estás haciendo, creo que muchos papás llegaron a esa conclusión. Oye, si estamos llenando el estadio, pues qué bueno que se pueda disfrutar del béisbol hasta las 9 entradas. Algunos todavía se salen antes, pero un entradón, la verdad, los primeros 2 juegos de la semifinal en Culiacán. Y seguramente se va a volver a llenar, ¿sí? Ahora que regrese la serie semifinal a la capital del estado. Pero la reflexión que haces la han hecho seguramente los papás. O sea, estamos yendo en la noche al estadio, si ya estamos yendo a cenar, aunque sea 7, 8, 9, algunos
¿por qué no llevaron a los niños a la escuela? Yo creo que esa fue una conclusión. Si estás de día, ¿sí? Pues con todas las precauciones, como Juan, que ha tomado precauciones extremas, y algunos padres también, pues creo que sí se puede. Y ahí lo estamos viendo. ¿Qué mensaje está enviando la sociedad de Culiacán en medio de esta inseguridad? Porque todos tenemos que reconocer pues, que esto no ha terminado, pero en este entorno tan difícil, ¿qué mensaje envía la sociedad de Culiacán regresando a las aulas en estas circunstancias y pues dándose un tiempo para la diversión que todos tenemos derecho, ¿no? También. Yo creo que el tema de la inseguridad está ahí, pero el tema de llevar a los hijos a la escuela, así como de la movilidad nocturna, tiene que ver con un tema de percepción. Muy poca la gente se va a poner a analizar si el índice de delitos va bajando, va subiendo. Es cómo siente su ciudad, cómo siente que va la cosa, cómo siente que la situación se está acomodando. Bien valiera la pena tomar datos y a partir de ellos tomar decisiones, pero creo que va más allá de eso, porque al final de cuentas, si un padre de familia siente que en un día, mira, ¿qué hago yo? En la mañana, Víctor, siempre pongo línea directa para ver cómo amaneció el día, y como yo lo hacen un montón de padres de familia, Si el día de la mañana comienzas tú el noticiero diciendo hay balaceras, atacaron cámaras, hicieron eso, te la piensas y no lo llevas. Ya tomas medidas. Y además el comunicado de algunas escuelas llega puntualmente y te dice este día no va a haber, ¿no? De esos eventos ya no hemos tenido por fortuna. No quiere decir que no vaya a haber en el futuro. Sí. Ojalá que no haya en el futuro, ¿no? Pero siempre estamos viviendo al día y tomando la decisión al momento de si va o no. Ahora, pues hay que decirlo de manera clara. Si las cosas están como están en este momento, yo no he visto ningún problema en el tiempo que tengo llevando a mis hijos y a otros más que están padres de familia ya llevando a sus muchachos, porque están encontrando en percepción, más allá de números, que las cosas están tranquilas para poderlos llevar, y creo que eso es positivo. Aquí comenta Axel Avendaño, acá en el grupo de la mesa, el ser humano es resiliente por naturaleza, a todo nos adaptamos. En los países donde llegan a menos 30 grados de temperatura, las sociedades se adaptan las sociedades para vivir, para ir a la escuela en condiciones que son incluso hasta potencialmente mortales. Y este comentario de Axel me recuerda a un comentario de una persona que nos envió un mensaje de Ciudad Delicias, Chihuahua. Y nos decía, me da risa, sinaloense, por cierto, una señora de Sinaloa, decía, me da risa mis paisanos, porque yo era igual. Allá en cuanto empieza a llover, están preguntando si va a haber clases. Ahorita que están las temperaturas a 10, 12 grados, no llevan a los niños a la escuela, o están preguntando si van a suspender clases. Aquí estamos, dice, a 3 grados bajo cero, con las calles y todo lleno de nieve, y vamos a la escuela. Es decir, te adaptas a las circunstancias. Entonces la palabra clave aquí, ya lo decía Juan, pues es la adaptación, ¿no? Nos estamos adaptando a esta inseguridad. No es bueno, pues no, pero es lo que hay. Y tenemos que llevar a los niños a la escuela. También, ¿sí? Yo lo decía en el corte, nada más con esto cierro. Desafortunadamente, en el 2017 tuvimos 3 bajas de profesores que iban a dar clase, sí, y los acribillaron a balazos. Así es. Prometieron justicia en el sur del estado. En este momento, en todo lo que va de la guerra, por fortuna, gracias a Dios, a lo que tú quieras creer, no tenemos ningún atentado contra profesores, sí, ni contra alumnos, y creo que eso es positivo. Se ha respetado, ojalá eso, que continúe así y que de ninguna manera haya una baja de inocentes de esa manera. Cerramos, Araceli. Pues va a ser muy interesante que después de esto se elabore una encuesta que nos pueda dar todos esos factores, todo ese conjunto, porque la sociedad es muy diversa y son situaciones muy peculiares la que cada familia está viviendo, por las que tienen que tomar decisiones tanto en la parte económica como educativa, desde salirse desde Culiacán, ¿sí?, para emigrar y poner a sus hijos para salvaguardar la integridad y la seguridad, quienes pueden, quienes no, quienes tenemos que permanecer aquí en Sinaloa y en Culiacán. Bueno, pues hay un estudio que me encontré del UNAM donde especifica qué sucede con niñas, niños y adolescentes cuando son situaciones de inseguridad, cuando se vive, y destaca mucho el factor de la educación y de la escuela como un rol importante en la formación. Y también hay que recordar que somos seres sociales, seres que necesitamos de la convivencia, de las pláticas, y que eso también abona mucho a la salud mental. ¿Cuál es el área de oportunidad ahorita para la Secretaría de Educación Pública,
para también padres y madres de familia que estamos viviendo en este contexto de inseguridad y de violencia. Tenemos afectaciones psicológicas y emocionales, y así como sucede cuando a quienes nos ha tocado vivir algún sismo, que tenemos que trabajarlo en terapia con atención psicológica porque te queda un trastorno, aquí también hay mucho estrés, hay mucha ansiedad, hay trastornos del sueño y de insomnio, y algo muy importante en la parte del entorno social. Para las niñas y niños y jóvenes que crezcan en este contexto de inseguridad, es un peligro, sobre todo en lo moral y en lo ético, porque se va a tender a normalizar este tipo de conductas. Cerramos, Juan. Pregunta, ¿cuántos operativos hay en los hospitales para que la gente vaya a atenderse de seguridad? ¿No? En el general está permanentemente... Sí, pero en general, en todos. ¿Cuántos son operativos para los hospitales en general, públicos y privados? No hay, la gente va a atenderse porque tiene que ir a atenderse. Más a eso me voy, sí. O sea, al final del día, pues la gente tiene que ir a eso. Bueno, entonces es igual en las escuelas, no es porque hay un operativo en los hospitales, entonces, como hay operativo en los hospitales voy a ir a atenderme, no, tienes que ir, es lo mismo. Y ahora, el tema de la seguridad en las escuelas, a ver, hasta ahorita, afortunadamente, fuera de la escuela de agronomía, que sí la balacearon, no hay ataques directos contra las escuelas, eso sí, pero de eso a decir que están plenamente seguros, híjole. Hemos tenido antier, tuvimos una primaria que se tuvo que tirar pecho tierra a los niños, hace un mes igual. Esperamos y deseamos que no suceda, pero de eso decir que son espacios 100% seguros, estamos muy lejos, ¿no? Muy, muy lejos. No los atacan directamente, pero no son 100% seguros. Bueno, perdón Armando, pero me están reportando a propósito de temas de inseguridad. Hay un homicidio en frente del Congreso, en el Congreso del Estado, literalmente. Acaban de ejecutar a una persona hace unos minutos. Y estamos confirmando, verificando el dato. Bueno, no lo asesinaron ahí, me aclaran. Es que la información está en proceso. Ahí dejaron el cuerpo. Al parecer se trata del ex agente investigador de la Fiscalía que fue privado de la libertad ayer mientras llevaba a su niña a la escuela. Dejaron el cuerpo ahí, ¿sí? Ahí lo dejaron en el Congreso. No ocurrió el homicidio en ese punto, me aclaran. Va un compañero reportero al lugar de los hechos. Pues cerramos. Estamos hablando de esto precisamente. Bueno, toda la información en unos minutos en línea directa portal.com y en nuestras redes sociales. Gracias Armando, gracias Juan, gracias Araceli, gracias Jesús, a todo el equipo, todo el equipo, toda la producción. Muchas gracias y gracias a usted por su compañía. Pásela bien. Mochomos presentó La Mesa de Análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.